Nos vamos rápidamente con Alberto Rueda. Él es periodista de Televisa México y quien hizo justamente el seguimiento a esta nota cuando salió esta supuesta vinculación que ahora al parecer tiene algo de verdad con Bolivia. Querido Alberto, buenas noches, bienvenido. Gracias, Priscila, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, de a todo pulmón. Pues bien, como lo comentas y los avances que ha habido sobre este caso, te quiero informar que en relación a los vínculos que se estaban asociando entre Rafael Márquez, este jugador, capitán de la selección mexicana, y también el cantante Julián Álvarez, las investigaciones siguen su curso. Y bueno, que estaban vinculados con este sujeto del cual hemos visto y escuchado la nota informativa de Raúl Flores, y de donde, bueno, había un vínculo de lavado de dinero. Quiero comentar que fueron congeladas las cuentas tanto del cantante como la del futbolista. Sin embargo, en fechas recientes se dio a conocer que en cuanto a las cuentas bancarias de Rafael Márquez, algunas ya habían sido liberadas, algunas otras no, y seguía el proceso de investigación. En cuanto al cantante, todas sus cuentas siguen prácticamente congeladas. Ha habido avances en cuanto a la investigación, sin embargo, nada ha ni descartado ni confirmado que exista una relación. Pero lo que me parece rescatable y la experiencia que hemos vivido en México es que así se inició todo este calvario del narcotráfico, de los cárteles, de los grupos delincuenciales, con personajes de la política, de la farándula, del deporte, del sector económico, del jet set, etcétera, que se empezaron a vincular con los grupos criminales que generaron actos de corrupción y que, bueno, hoy en México y con un patrón muy similar en Colombia, después se convirtió en una bola de nieve, en un efecto que se le denomina efecto dominó, donde si no se detiene, si las autoridades judiciales de Bolivia no hacen lo suficiente para poder erradicar desde este momento, después será mucho más complejo, Priscila. Alberto, lo que tú nos estás comentando es muy importante por la experiencia que tienes, la viven ustedes en México, una realidad que les toca la puerta todos los días. El presidente del Club Real América, Pablo Ramos Lima, ha sido enviado a la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. El equipo participa en el torneo de la Asociación Cruceña de Fútbol, que en algún momento fuiste también tú quien nos decía: el equipo de fútbol que está vinculado con el cártel de Jalisco pertenece a la Asociación Cruceña de Fútbol. Esto nos hace pensar que sí tiene mucha relación y que esto podría estar ligado a este cártel. Por favor, explícale al país, ¿qué es o quiénes son el cártel de Jalisco? Bueno, es un cártel, es un grupo de narcotraficantes que se ha movido por la parte centro-norte del país. No hay que olvidar que cuando comienza todo el fenómeno del narcotráfico con el Chapo Guzmán, con los Arellano Félix y con muchos otros grupos delincuenciales dedicados al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, se empieza a fragmentar. Primero lo lidera un solo grupo y después estos grupos se empiezan a fragmentar, incluso con el apoyo de exmilitares, porque este es otro tema que también es delicado. Cuando el narcotráfico penetra en una sociedad, empieza a corromper y a comprar muchas conciencias, incluido, por ejemplo, el de las policías o el del ejército. Y estos grupos, como Jalisco Nueva Generación, son conformados por cuando se genera toda esta división y lucha y se recrudece la violencia. Aquellos que estaban trabajando, supongamos, para el Chapo Guzmán, comienzan a crear nuevos grupos. Uno de estos grupos es Jalisco Nueva Generación, apoyado, insisto, incluso por quienes fueron en algún momento miembros del ejército mexicano. Y este grupo ha querido involucrarse para ganar el terreno y obviamente ganar y liderar a los grupos del narcotráfico para la producción y luego el trasiego hacia el mayor consumidor, que es Estados Unidos. Pero estos grupos no solo actúan en el tema de la droga. Hoy en México también están actuando en el tema del robo de hidrocarburo. En Puebla, precisamente, es donde más se da el efecto de que se le denomina el huachicol o huachicolero, que es aquel que roba de los ductos de gasolina, roba el combustible, y esa es otra forma de financiamiento. Pero estos grupos, cuando la droga ya no es suficiente, entonces estos grupos van a comenzar a secuestrar,
a robar, a extorsionar, a cobrar derecho de piso. Ese es el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un brazo operador económico de estos grupos criminales y que obviamente buscan esparcir su territorio y su poder. Por eso es que la DEA, en este caso de Estados Unidos, junto con autoridades de México, siempre hay una coordinación para tratar de detener, ubicar y detener a quienes son los cabecillas de esos grupos criminales y obviamente también detener a quienes se prestan, válgase la repetición, a quienes se hacen pasar por prestanombres para el propio lavado del dinero. Priscila. Esta relación, si se logra comprobar de esta persona, Pablo Ramos Lima, con el cártel de Jalisco o con el narcotráfico, tiene que llamarnos muchísimo la atención, querido Alberto, a raíz de lo que tú nos dices. Así comienza la cosa. Sí, estamos hablando en este caso de una presunción. Es presunto, está presuntamente relacionado. Habrá que esperar a que las investigaciones, no he conocido a un solo miembro, un solo sujeto que esté relacionado con cárteles de la droga, que en cuanto lo detengan diga sí soy miembro, sí coopera. Generalmente es complicado y lo primero es negar la situación. Después viene un proceso de negociación por parte de la justicia. Lo que sí te quiero decir es que hay toda una red de investigación que van tejiendo precisamente cómo pueden estar relacionados unos con otros, y nos hemos encontrado muchas sorpresas, como el tema del jugador Rafael Márquez, que hoy prácticamente está exonerado. De hecho, es muy probable que lo veamos en el Mundial de Rusia 2018. Está el cantante Julián Álvarez. Hay mucha gente que también involucrada a la farándula. Tenemos el caso en México de Paco Stanley, que era un comediante y conductor de un programa de revista en México que fue asesinado. Hemos visto políticos involucrados también en estos temas. Entonces hay una tarea de inteligencia y de investigación por parte de la DEA y de ahí por parte de todas esas agencias internacionales como Interpol, entre otras muchas más, que van generando, van atando los cabos y al final se descubren este tipo de nexos. Tengo entendido que en cuanto a este titular del equipo del cual haces mención, pues está todavía en un proceso de presunta inocencia, porque de acuerdo a las leyes internacionales se presume que hasta que haya una dictaminación por parte de un juez y defina el vínculo que haya existido tras las pruebas. Es un proceso que a veces lleva tiempo, pero lo importante, insisto, es que las autoridades, en este caso la autoridad judicial de su nación, pueda tomar cartas en el asunto desde ahora para evitar que en el futuro esto se convierta en una bola de nieve y en un efecto que no se pueda detener, como ya tiene la experiencia de Colombia, como tenemos la experiencia viva en México y en otros países. Ahora, hay también casos de éxito donde empiezan estas actividades y rápidamente pueden cortar de raíz estas situaciones, Priscila. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y bueno, vaya avanzando la información en Bolivia y también en México. Estaremos en contacto siempre. Ya eres parte de la familia de Toda Pulmón, así como de Televisa. Así me siento como parte de la familia. Gracias, querido Alberto. Te mandamos un abrazo enorme hasta México. Buenas noches. Buenas noches.